Hola, ¿cómo están? Yo soy Patti Cerez, bienvenidos a mi canal, suscríbanse y denle like, esperen las notificaciones para compartirles toda la información que tenemos preparada para ustedes, como en esta ocasión en el que me gustaría mucho hablar de un tema que es muy importante, porque definitivamente lo quisiera abarcar desde un punto de vista más familiar, como más común, y no necesariamente para tener definiciones y para tener ciertas estándares de características, como cuando hablamos en este caso, por ejemplo, de los niños o de las personas que tienen autismo. No porque nosotros no sepamos las diferencias y los comportamientos y cómo identificar un trastorno neurológico, vamos a negar que existe. Y precisamente cuando no sabemos en qué consiste o cuáles son las condiciones, por ejemplo, por las que transcurre esa familia, por las que tiene que pasar esa familia, y sobre todo el trato que van recibiendo los niños, es cuando nos damos cuenta de la importancia de estos temas y cómo es que tenemos diferentes opciones para poder ayudarlos y para poder ofrecerles una mejor calidad de vida, y que sí existen recursos y que sí existen posibilidades de acceder a que estos niños vayan aprendiendo, vayan simplemente aprendiendo y teniendo habilidades que los hagan capaces de estructurar su propia vida. Precisamente por eso me acompaña en esta ocasión Citlali Arellano, que desde el punto de vista y desde la profesión que ella tiene, nos va a dar a conocer esas oportunidades. Gracias. Presento también a Ilse Medina, que desde el punto de vista de una mamá que tiene que estar al pendiente de un niño, que sabe perfectamente lo que es llevarlos a la escuela, hacerse cargo de ellos, y que es una atención definitivamente de 24 horas. Gracias. Y presentaré también a Rocío Jiménez, que nos va a hablar también las posibilidades que tenemos de ayudar desde el punto de vista de los aceites esenciales, los cuales vamos a ver cuál es el efecto que tienen tanto en los niños como en el ambiente familiar, y la importancia de tener un tratamiento, de darle un seguimiento holístico a todas estas características y a todos estos niños que siempre van a tener un recurso de atención. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias que están aquí ahora conmigo, y yo quiero escucharlas porque sé que tenemos muchos temas y hemos tenido conversaciones pues largas acerca de estos temas. Quedamos también en que pues no era tan indispensable que diéramos explicaciones, pero sí que sepamos estas características y qué posibilidades hay. Tú has manejado durante algún tiempo todo el material didáctico que permitiría extender, a ampliar las habilidades de los niños, ¿verdad? Y tenemos esas opciones. Sí. Dinos tú desde tu punto de vista, ¿en qué los podemos ayudar? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que el autismo es un trastorno que afecta principalmente a las personas en su manera de interactuar con otras y cómo perciben el mundo. Se dice que es un espectro porque las características y el grado en que se presenta son tan amplios que son únicos para cada individuo. Al ser un trastorno, el autismo no podemos decir que desaparece, pero los signos que presenta la persona sí pueden disminuirse con la atención temprana y constante, tanto psicológica como educativa, por lo cual la intervención profesional sí es elemental, así como orientación a los padres y a la familia, en el sentido de que la crianza debe de ser un factor benéfico y no que exacerbe, por ejemplo, las características del trastorno. Muchas veces las mamás tan jóvenes como las vemos ahora, y papás también que son muy jóvenes, pues carecen tanto de experiencia como de información para poder atender a estos niños. Y me refiero a estos niños no por hacerlos diferentes, sino porque es precisamente un grupo, un conjunto dentro de nuestra sociedad, que cuando no sabemos cuál es el padecimiento, porque he escuchado también que en la mayoría de los casos las mamás preguntan,
¿qué tiene el niño si se ve tan bonito o se ve normal? Y resulta que no es normal. Y por lo mismo, como que lo hacen a un lado o lo hacen diferente. Y de eso tú también nos puedes aportar. ¿Qué experiencias has observado? Sí, pues es que muchas veces las afectaciones neurológicas o los niños que no son neurológicamente típicos, a veces no es evidente. Entonces, claro que algunas conductas o algunas situaciones que se llegan a presentar, pues pueden no parecer sino un berrinche, ¿no? Porque pues creen que el niño está haciendo berrinche y realmente es parte de lo que está sucediendo en él, cómo interactúa con el mundo, con las personas. Y pues muchas veces a veces juzgamos a la mamá y su actuar cuando no sabemos lo que está pasando con ese niño en particular. Está bien porque no todos somos profesionales o no tenemos la vista para identificar la situación neurológica que está sucediendo en el momento, pero sí como sociedad y como personas podemos ser más empáticos con todos para poder primero parar un momento y detenernos a pensar, bueno, ¿por qué está sucediendo esa situación en ese momento, no? Eso sería muy bueno. Muchas veces se considera que es el papá o la mamá que son como faltos de disciplina y que el niño simplemente se sale de control y la mamá como que decimos, pues mira, y la mamá que lo deja. Y bien dices, no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero también en algunas ocasiones el acercarnos y tratar de tener información, pues nos deja también en el punto de como es ser unas personas entrometidas. Sin embargo, sabemos también que tanto en el ambiente escolar, por ejemplo, en la casa, puede haber una opción para que el niño se sienta más relajado a través de una acción directa como pueden ser los aromas, ¿verdad? Pero obviamente no utilizaríamos cualquier aroma en un niño. Citlali, nos has dicho algo bien importante, que es en lo que nos reúne el biomagnetismo, es donde reconocemos que los padecimientos son unos, pero los niños, los que lo sufren, o las personas que lo pasan, los hacen únicos, sus características son únicas. Así es que no podríamos recetarle a todos los niños que tienen una condición de autismo, no le podrías recetar a los mismos todos los aceites. Sí, porque... O sí, solamente uno en especial, sí, ¿verdad? O una combinación en especial. Sí, lo que pasa es que con los aceites esenciales, a la hora de aplicárselos a un niño con estas condiciones, lo primero que debemos ver es que al niño le guste ese aroma. No puedes aplicarle cualquier aroma. Tú no te lo no decides y tú dices, me gusta sí, a mí para el niño. Hay ciertos, claro, ciertos aceites que van a ser relajantes, tranquilizantes, pero la primera condición para aplicar un aceite esencial es que al niño le debe de gustar el aroma. El niño no lo debe de asociar con ninguna experiencia negativa, porque entonces a la hora de que tú lo quieras usar para tranquilizarlo, estos niños tienen la característica que son muy hipersensibles. Entonces, no cualquier aceite, el niño siempre le debe de agradar el aceite. ¿Cómo haríamos para saber o para permitirle al niño que elija el aceite que le gustaría? Entonces tendría que tener yo una gama de aceites para... en primer lugar, vamos a ver para qué los necesitas, ¿no? Ah, perfecto. Primero, porque pueden ser, por ejemplo, como la lavanda, ¿no? Ese se utilizaría para relajarlo, porque una característica que tienen es que sufren del sueño, ¿no? Tienen una falta de sueño. Entonces, en este caso, utilizaríamos la lavanda. Pero claro que yo se la voy a aplicar al niño dándosela primero a oler. Si al niño no le gusta, entonces yo no puedo utilizar la lavanda ya lo para descartas. el sueño. La lavanda es utilizada para que tenga un mejor sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría utilizarse la lavanda, hay una mezcla que hay de mezclarlo con bicarbonato de sodio, se aplica se le hace, ¿cómo podría decir? Se mezcla con bicarbonato. Ajá. Y se le echa a las sábanas. ¿Seguimos? ¿Así grabando? Bueno, entonces hay una mezcla que puede utilizarse haciendo junto con bicarbonato de sodio, se le pone en las sábanas, se deja ahí por 3 o 4 horas
y después se aspira. Ya ahí el niño se va a dormir y le puede mejorar el sueño al niño. Si no tuviéramos Por ejemplo, el de la lavanda, obviamente hay alguno otro más. Sí, por ejemplo, la menta también puede ser usada cuando nosotros queremos como aclarar la mente del niño, por ejemplo, también. Otro también que puede ser utilizada es el cedro, el aceite esencial de cedro. Le va a servir para estimular la función cerebral. Ahora, otra característica también a la hora de aplicar los aceites, que es muy importante, es que nunca deben de aplicarse a un niño directamente. Siempre deben de ser combinados con un aceite, ya sea de coco, de aguacate o de aceite de oliva, ¿no? Esa es también una característica. ¿Van diluidos o es una mezcla? Hemos estado en algunos espacios que ofrecen unas sesiones para sensibilizar y así como que estimulación temprana, y las personas que se encargan de hacer esos masajes o esta atención para los niños autistas utilizan algunos aceites. Yo lo que había notado es que utilizan un aceite y es el que tienen ahí, o sea que es el que toman, pero eso es muy importante que nos digas que se tienen que personalizar, y por lo cual nos lleva también a saber que tendríamos que aprender un poco más acerca de las fórmulas y de las características de los aceites esenciales. A mí me ha tocado dar sesiones a través del biomagnetismo para niños autistas, y es muy difícil obviamente poderlos atender, siquiera acercarse, tocarlos o incluso hasta hablarles, porque ellos mismos inmediatamente, no es que sientan un rechazo, sino que es un ambiente que puede resultar de momento desconocido. ¿Qué se puede hacer para esa estimulación temprana y para podernos acercar con los niños, por ejemplo, a través de este material didáctico? Bueno, es que el objetivo de usar materiales didácticos especialmente, porque se usan con todos los niños, pero especialmente con niños que presentan este trastorno del desarrollo, es fomentar la motivación, porque son niños que tienen mucha facilidad de distraerse. Entonces, ¿cómo hacemos este trabajo con la concentración? No podemos eliminar todos los estímulos externos que hay, porque sería una tarea casi imposible, sino que hay que fortalecer eso presentando los contenidos de una manera más llamativa, más interactiva. Entonces, por ejemplo, no todos los materiales se necesitan comprar, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de materiales, claro que sí son muy útiles, pero no necesariamente se compran así, se pueden elaborar con FOMI, por ejemplo. Cosas muy sencillas, por ejemplo, con tarjetas, incluso fichas, por ejemplo, se pueden usar taparroscas, vasos desechables de cualquier tipo, y el objetivo es mantener la motivación del niño y fomentar esa concentración en lo que está aprendiendo. Incluso también, además de los materiales educativos, es relacionar todo lo que ellos están aprendiendo con su vida cotidiana, que vean que tiene un sentido el aprender, que eso les permitirá hacer otras cosas que tengan, actividades favoritas que tengan. Entonces, ese es el objetivo de usar estos materiales educativos. Muchas veces en las escuelas, ahora ya no hay centros especializados para tratar los niños que tienen situación o unas capacidades diferentes, por decirlo de alguna manera. Ahora ya en las escuelas de gobierno tienen que cumplir, me parece, con una cuota de niños que se incluyen junto con los niños neurotípicos. Pero desafortunadamente no hay alguien tampoco que les tenga unos materiales especiales, sino que hacen lo mismo que hacen todos los demás niños y no se preocupan como en enfocarse en que ellos también aprendan para desarrollarse junto con los demás niños. Y yo he visto que hace falta mucho esta parte de tener material didáctico para los niños que tienen autismo, porque recordemos que el autismo puede ser socialmente funcional, o sea, pueden estar con los demás niños, no es una enfermedad que se pegue, no son, como dicen, no son piojos, pero sí
que sepan las personas que pues los materiales se pueden hacer en casa, ¿no? Y que no necesariamente son materiales caros, porque hay veces que en las escuelas, te digo, no siempre cuentan con esto, ¿no? Pero sí saber que podemos hacerlos en la casa. A través de muchas, por ejemplo, manualidades podría hacerse, ¿no? Con un guante para diferentes texturas. Sí, para las texturas. Vamos a ir seguramente más adelante haciendo unos videos en donde podamos compartir cómo hacer ese material didáctico en especial. Pues como bien dices, no solo para los niños pequeños, sino para niños con características o capacidades diferentes. Nosotros hemos visto cómo en diferentes centros tienen materiales y tienen, por ejemplo, alfombras, muñecos de peluche, con el cual la terapeuta puede acercarse, puede hablarles y les puede dar, por ejemplo, no sé, un masaje, estimular, como dijimos, sus sentidos, para que vayan, pues simplemente saliendo más relajados, y obviamente también sus músculos que no estén en algunas ocasiones tan contraídos. Hay que todos recordemos que cuando se trata a un niño, pues no nada más el niño vino solito al mundo, también estamos nosotras las mamás, que somos el principal cuidador 24 horas con ellos. Y pues claro, un profesional de la salud o los profesionales que los atienden, pues ellos saben qué hacer. Sí, pero muchas veces se enfocan únicamente en los niños y olvidan la parte en que si nosotras como cuidadoras estamos bien y tenemos acceso, por ejemplo, a este tipo de cosas que nos hagan estar relajadas y sentirnos mejor, pues podemos también cuidar mejor a los niños y darles una mejor calidad de vida. Y sí, eso es otra cosa que yo iba a también hablar, que estos aceites también van a servir para trabajar las emociones de la mamá. Sí. Es la ventaja de poder utilizar estos aceites, se van a poder utilizar tanto en la mamá como en el niño, ¿no? Y por ejemplo, en el caso que decías para motivarlos en el estudio, pues por ejemplo, un aceite que puede ser utilizado, que es la albahaca, y como ya saben, siempre diluido, puede servirles también para mejorar la atención, o también, por ejemplo, el cedro, que es un aceite que también puede estimular la función cerebral. Entonces, yo creo que en cada momento en que el niño tenga una cierta actividad, ya sea para motivarlo o para tranquilizarlo, también pueden ser utilizados, o pueden ser también, ustedes pueden apoyarse en aceites esenciales. Y por ejemplo, habría uno como para nosotros, pero así, pues como ya al final de la jornada que el niño ya se durmió, nosotros pues igual el aceite de lavanda, por ejemplo, ahí pueden hacerse unas mezclas de, por ejemplo, se dice que es un spray antiestrés, que le va a servir mucho a la mamá, ya como dices, al final del día, y aún así, no creo también mucho porque, como les decía, estos niños lo que sufren es de falta de sueño, entonces la mamá tiene que seguir a veces toda la noche, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, aceites que les pueden servir a las mamás podrían ser bergamota, vetiver, manzana, menta o manzanilla. El bergamota es me parece que es energizante, ¿no? El bergamota, vetiver, la menta o la manzanilla. Puede ser, esto se hace un spray, lo combinas también con aceite de coco y se puede dar un masaje. Las mamás pueden darse un masaje, ya sea en la parte del cuello, en los hombros, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Ahí sería de los como un autotratamiento, ¿no? Que esa es la ventaja de los aceites, y les digo que pueden ser usados en cualquier actividad del niño. Y ahora que los niños están tomando clases por internet, ¿qué se podría hacer para seguir ayudando a los niños? Ay, espérame, no. Qué bueno que te dije. Yo dije, a mí nadie me ha dado pregunta. Yo nada más quiero así atenderme a mi guión, así. Sigue Sigue grabando. Habla. Ya ve, yo si quieres. No, espérate, no. O sea, yo te doy ella habló y yo quería como seguir. Pues es que esa claridad que las mamás, los papás deben de tener, creo, en el trato con los niños con autismo, sí es muy importante, porque realmente la crianza que se le dé a los niños es un factor fundamental, como había mencionado antes. Entonces, por ejemplo, incluso en el caso de que se busca mucho que haya una independencia y una autonomía de los niños en general, pero especialmente en los niños con autismo, es muy importante porque implica un desarrollo neurológico el hecho de hacer tareas cotidianas
por sí mismos. Entonces, en eso también involucra incluso la interacción social que hay, el hecho de que ellos puedan cuidar de sí mismos y hacer estas tareas cotidianas pero complejas de todos modos, implica también una adaptación a la vida en general, a la sociedad. Entonces, la familia tiene que hacer un hincapié en ese tipo de elementos, en crear esa independencia, esa autonomía. Y pues sí, hay que tener una claridad de todos modos, ¿no? La familia tiene que hacer un trabajo muy importante, muy grande con los niños con autismo. ¿Qué más pueden hacer entonces las mamás? Pues yo creo que hace falta visibilizar más la situación, eso es de siempre. También creo que las mamás de veras tienen que estar, yo las invito y les digo que sí hay más cosas que hacer. A veces los médicos solamente dan una sentencia en lugar de un diagnóstico y nos limitan a usar los medicamentos y nos limitan a usar fármacos, ¿no? Y sí, nadie que les diga que tienen que dejar fármacos, no confíen. O sea, no podemos hacer un trabajo complementario, no únicamente con fármacos, sí hay más cosas que hacer. Y considerar otras opciones, ¿no? Como están los aceites para mamá y para el niño, están las terapias con los imanes, con la acupuntura, está este tipo de terapias que van a complementar. Ajá, ¿no? Sí, exacto. O sea, no queremos decir que los aceites curan. No, para nada. Pero que sí hay otra cosa que hacer, son aparte. Materiales complementarios. ¿No? Y que sepan que esto, aunque pareciera ser inalcanzable, o sea, puedes hacerlo con cualquier cosa que hay en tu casa y que las mamás sepan que sí hay más cosas que hacer. Eso es muy importante, porque a veces solamente nos quedamos con lo que nos dice el médico y de repente nos asusta, pero no, o sea, sí hay más cosas que hacer, más cosas con que complementar y también quería pedirles que es muy importante también la parte social y la interacción con otras personas, que si tú, a lo mejor hay veces que sí te puedes dar cuenta que el niño está teniendo alguna dificultad, y pues ayúdale, ¿no? A lo mejor no necesitas hacer más que a lo mejor guardar silencio. Y ya, así de simple, ¿no? O no necesitas hacer más que desviarles la mirada, porque muchas veces somos, para estarnos viendo y a lo mejor eso tampoco es tan bueno para los niños, ¿no? Y muchas veces son cosas que nadie nos dice, ¿no? Cómo actuar, tanto como sociedad, como familia, como padres, como maestros. La realidad es que no sabemos actuar, ¿no? Y no hay un suficiente conocimiento de todos como para saber qué hacer en el momento, ¿no? Estamos hablando ahorita precisamente de una condición que puede ser tratable a través de diferentes terapias o de diferentes técnicas. Yo también había querido que habláramos y que mencionáramos, pues, qué tan importante es tener esta empatía con los padres, porque estamos hablando de esto, pero también siempre se requieren recursos, claro. Y los recursos son de todos los días, son para todos los días. Son niños que utilizan ropa, que comen, que necesitan medicamentos y que muchas veces, por ejemplo, tienen que ser llevados de un lugar a otro. Si vamos en algún transporte público, pues tener empatía, por ejemplo, tanto con la mamá como con el niño, no porque los veamos grandes, ya pensamos que porque son grandes no tienen que ir sentados, y sin embargo las señoras o las personas, los hombres muchas veces van bien cómodos, y los que van batallando es la mamá con el niño, que lo vemos rarito, o el niño desobediente, o el niño consentido. A mí también me interesa esa parte en la que ojalá y todos pudiéramos cooperar en ese sentido, de proporcionarles pues simplemente un espacio, un asiento en el transporte público, o no sé, hacerles llegar algo, una ayuda, porque siempre va a ser indispensable, siempre va a ser bien recibida. Sí, claro. ¿No? Sí, seamos empáticos, ¿no? Como dicen ahora, ya sea con las mamás, con los niños, en cualquier lugar, no nada más en el transporte, también en tiendas o ¿no? En lugares más... en lugares donde todos convivimos, ¿no? A la hora de la salida de la escuela, en el supermercado. Algunas veces tenemos acciones tan mínimas como es detener al niño para que no hable con el otro niño, ¿no? O no te le acerques porque no te vaya a pegar o te vaya a hacer algo.
Y eso pues también son acciones que pues quizás no las hacemos con toda la intención, pero que sí resultan importantes para el bienestar del niño, para su interacción social y pues definitivamente también guardar respeto, porque si definitivamente sabemos que no se puede acercar al niño, hay algunos que no permiten que se les toque, pues entonces también respetar eso, que no se les toque o ni siquiera hablar con la mamá a lo mejor. Sí, También como eso les puede ser comentaba, a posible. veces vemos como dices en el súper, así el niño que está, la típica escena del súper donde el niño está haciendo un berrinche, Sí. pero les digo, no saben a qué se debe ese berrinche. Los niños con autismo necesitan que su mundo sea en orden, que esté todo en orden, que sean acciones anticipadas, que nada pase de sorpresa, porque para ellos no existen las sorpresas, ¿no? Todo tiene que ser una construcción elaborada de su mundo. Entonces no sabemos qué pasó en el súper y ya hizo el berrinche. Yo como mamá les recomiendo que se acerquen a la mamá. No tengan ningún pensamiento que les nuble la mente. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar con algo? Sí, no, gracias, mira, quita tu carrito, échate para allá. Y eso es todo. Con esas simples acciones de verdad podemos cambiar el día y el mundo de alguien, de saber que somos visibles, de que alguien más nos puede ayudar en la calle. Eso es muy importante, porque es de verdad, es que yo creo que la parte más difícil no está ni siquiera en tratarlos nosotros como padres o aceptarlos, la aceptación de la condición, sino lidiar con la sociedad diario. Es la parte más difícil del trabajo de un cuidador, luchar todos los días y a cada momento con la parte social. Es yo creo que de lo más complicado. Entonces yo pues como mamá sí les pediría que acércate a la mamá, necesitas algo, sí o no, y con eso haces un montón. Ya no te metas en que si sabes cuál es la definición, no, ayuda en esa parte, eso también es bueno para las mamás. Y es que, o sea, se busca, claro que con todos estos trastornos del desarrollo que tienen que ver con interacción social, sí se busca que los niños tengan una adaptación, por ejemplo, ¿no? Comportamientos Sí. sociales que están establecidos, pero que realmente no están escritos en ninguna parte. Uh-huh. Es parte de lo que con lo que nacemos, con un bagaje cultural, ¿cierto? Pero en esta cuestión de lo del autismo, no hay una comprensión tan amplia de todas estas conductas sociales. Entonces, en ese sentido sí se busca la adaptación de los niños, pero obviamente siempre tiene que haber un respeto de la sociedad hacia, en general, todas las personas, porque Sí, no sí. podemos decir que todos somos normales, por ejemplo, Uh-huh. ¿no? Esa palabra me parece que está muy mal usada, porque no Sí, es no. una normalidad, todos tenemos características que nos hacen diferentes, y entonces en ese sentido tendría que haber esa aceptación de todos con todos, Con todos, ¿no? En sí, realidad, claro. entonces siempre es muy necesario ver que los ambientes en donde se desenvuelven los niños que tienen este trastorno, pues que sean muy respetuosos, todos los ambientes, porque eso es algo que influye mucho en el avance que tengan niños con cualquiera de los trastornos de desarrollo que existen. Sí, siempre sabemos también que los niños cuando son pequeños o estando, por ejemplo, no sé, a nivel de primaria y de kinder, son increíbles, porque además se les ocurren unas ideas que pues sí muchas veces nos generan pues el buen humor o nos generan la risa, pero también sabemos que los niños en la escuela pudieran llegar a ser un poco crueles y señalar diferencias respecto a estos niños. Entonces también una labor muy importante que se da porque ahora ya hay muchos cambios, también eso no lo podemos negar, pero también los maestros, los profesores cada vez están un poco más involucrados en toda esta información y sí hacen ellos su labor. Bueno, pues entonces también corresponde por nuestra parte a los papás de enseñarle a los niños a empezar a ser también pues tolerantes y que conozcan que puede haber diferencias y que esas diferencias en vez de separarnos pues sí, obviamente nos hacen uno. Si ahora están cambiando mucho la información y nos dicen que todos somos energía y que todo lo estamos, hasta las células tienen información y que toda la compartimos, pero eso sí, cuando vemos a alguien con algún trastorno mental o alguna enfermedad o alguna discapacidad visible, ay no, pues entonces o ya le ponemos títulos y entonces como que ya no queremos que ni su energía ni su ni sus moléculas tengan que ver con las mías, ¿no? Uh-huh. No, entonces sí. De nosotros también depende hacer esos cambios que son importantes.
Y como yo les menciono, pues a mí la parte también que me interesa muchísimo es ese trato con la familia, con la mamá que tiene que estar cuidando a un niño, porque ellas también pasan por muchas altas y bajas emocionales. Eso también los niños lo resienten, claro, sí. los niños lo perciben. Y si necesariamente o si al inicio o en el transcurso de su desarrollo, del paso de los años, desafortunadamente tienen también que tener los niños no solo que lidiar con todo lo que estamos hablando, toda la acción de la sociedad, de la escuela, sino que todavía el rechazo velado por parte del papá o por parte de la mamá. También eso. Eso también es bien importante. De los casos que he atendido con biomagnetismo, atiendo a 2 jóvenes de 16 años, altísimos, no cabían ni siquiera en la camilla, los 2 gemelos con autismo. Y una vez que la señora tenía a los niños, y además 2 niños hermosísimos, porque eran unos niños muy bonitos, pero imagínense, teniendo gemelos, los 2 autistas, ¿y saben qué sucedió? El papá fue el primerito que huyó de esa situación y deja a la mamá, como quien dice, con el paquete, y la mamá se encargaba de los 2, limpiaba la casa, los atendía, pasa el tiempo y los tiene que estar llevando a la escuela, tener que ver que el médico que le alcanzara y el dinero, ¿de dónde sacaba recursos? Eso es también así sorprendente. Pero vamos viendo, como les digo, lo importante es que se den cuenta que es importante la alimentación, que es importante considerarlos únicos, y la importancia que tiene también pues de aceptarlos, pero para aceptarlos a ellos también tenemos que empezar a aceptarnos cada uno de nosotros así como somos, ¿no? La mamá lo primero que tiene que hacer es aceptarse, no es el error de ninguno. No es ni por las características del papá, ni por las características de la mamá, porque lo primero que le preguntan es, ¿tomaste algo en el embarazo? A lo mejor te enojaste o hiciste algo, pues algo estarán pagando. No están pagando nada, no es la culpa de nada, simplemente si todos tenemos diferentes ideas o creencias religiosas, pues sabemos que un hijo no llega nada más así porque sí al azar. Se dice ahora que los hijos son los que nos escogen, y si ese hijo eligió esa familia para llegar ahí, es porque definitivamente hay una misión que cumplir, ¿no? Ese era el lugar. ¿Qué más se puede aprender respecto a los niños con autismo? ¿Qué más podemos aprender de ellos? Justo lo que mencionabas era algo que yo también quería mencionar dentro de lo que estábamos diciendo, que el sentimiento de culpa es así el principal sentir de una mamá y de un papá también, ¿no? Iba a comentar también de un caso en España donde las tías te dejaron de hablar porque pensaron que las ibas a inmiscuir. O sea, son muchas cosas, son muchos factores, y hay muchas cosas que hacer. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que no estamos solas y que nos podemos agarrar de alguna terapia. Ahorita que dices eso, pues también, por ejemplo, estos aceites pueden ser utilizados, por ejemplo, para los hermanos, ¿no? Sí, o las familias más cercanos, los que viven con ellos, los que estén más cercanos, ¿no? No nada más hay que tratar, como les había dicho anteriormente, pues al niño, ¿no? Sino, claro, todos los que estén a su alrededor. Como ¿no? que para... Y yo creo que también otra parte muy importante es que las mamás se informen, no nada más, como dices, médicamente, sino que yo pienso que también ellas deben informarse de todas las terapias que puede haber. Claro que a veces no tienen tanto tiempo, ¿no? Pero sí, no nada más quedarse con la parte médica, ¿no? Sino que también buscar todo lo que puede ayudarles, ¿no? Física y emocionalmente. Sí, nosotros no vamos a estar también de metidos queriéndoles imponer una disciplina o hablarles de una terapia y llévalo con acupuntura se cura, o con los aceites se va a componer. Eso es algo, es un trastorno. Yo he comentado también a través de esta técnica del biomagnetismo, que es decirles, el vehículo ya venía así llegó ese vehículo, así llegó este envase. Entonces no va a haber ni aceites, ni imanes,
ninguna sola terapia, una aguja de acupuntura que le quite al niño ese trastorno, porque muchas veces también las mamás me han tocado casos como es que se dejan llevar de cuando personas que se aprovechan precisamente de esa desinformación que tienen y les dicen llévalo a tal escuela y resulta que el niño sale de la clase y sale todo golpeado, sale con las manos, que la maestra le dio de pellizcos porque no hacía lo que tenía que hacer. Y como yo le dije, pues sí tienen una responsabilidad enorme, porque una maestra, por ejemplo, pues ya tiene información, ¿no? Sí, tiene un claro. poco más de conocimiento. Debería de tener, ¿no? Sí, y debería de tenerlo, pero si no lo tiene, también es poner un límite y darnos cuenta de que son niños que simplemente no se sabe qué hacer con ellos. Y si las otras personas no saben qué hacer con ellos, pues ahora imagínense en el núcleo familiar. Muchas veces sí también te sacan de quicio y es fácil que, por ejemplo, la mamá quizás pues hasta les quiera dar ahí uno que otro manazo como nos han enseñado. Y pues bueno, también se requiere tolerancia por parte de ellas, tolerancia por parte de nosotros y en las escuelas, definitivamente, ¿no? Sí, de manera general, pues sí, sería lo ideal, ¿no? Que todos contribuyéramos con todos, como comentabas tú, sería lo ideal, sería lo perfecto, pero siempre hay que estarles recordando a las personas que pues que están estos niños, estas personas con este trastorno y que seamos considerados con ellos, ¿no? Porque a final de cuentas hay personas que están más favorecidas o que a lo mejor no necesitan esa ayuda, pero pueden brindarla a los niños que sí lo necesiten y eso también está bien padre. Así es. Pues este tema se presta todavía para que hagamos otra reunión. Cada una de nosotras tiene también muchísima información que compartirles, no solo pues de las características, porque hablaremos también de cómo identificarlos, qué más se requiere, por ejemplo, pues sí, para atender a una mamá, para llevar a un niño a una terapia, qué otras terapias hay para ofrecerles, los aceites. Hay algunos también sabemos que son se le llama de grado alimenticio, ¿verdad? Sí, entonces sabemos también que tiene mucho que ver la alimentación, eso es importantísimo también. Bueno, se recomienda, ¿no? Ni harinas. Y díganme ustedes, ¿no? ¿qué les negamos a los niños? ¿Cómo? ¿Qué les negamos a los niños? No, pues ni modo de decirles no comas papitas, no, está porque complicado. Ajá, sí, eso es también, si de por sí tienen esas limitaciones y luego estarles diciendo, es que el niño no come eso. Ay, ¿no se come una galletita? Le voy a dar una galletita casi como si fuera el periquito. No come galletas, o bueno, hay que buscar una alimentación, porque sabemos también que esa alimentación nutre las células, va al cerebro, y obviamente eso también presenta pues tanto beneficios como algunos prejuicios. Sí tenemos también la posibilidad de una atención profesional, donde hay lugares donde pueden llevar a los niños y que pueden ser atendidos, ¿no? ¿Hay terapias en especial para ellos o serían así en términos generales? Lo que pasa es que hay muchos centros educativos especializados en trastornos del desarrollo. Hay, por ejemplo, está por ejemplo el Instituto Nacional de Rehabilitación, que las terapias que brindan ahí son muy muy buenas. Los profesionales que tienen ahí realmente se enfocan en los puntos que hay que rescatar a trabajar de niños con trastornos en general. Y obviamente pues particulares, claro que hay muchísimos, ¿no? Y pero pues todo depende como de cada persona realmente, ¿no? De los recursos que tengan, pero sí hay recursos, ¿no? También, o sea, así digamos que ofrece el gobierno. Está el Instituto de Rehabilitación, seguramente se les da seguimiento a los niños, ¿no? Después de que nacen o después de que empiezan a presentar estas características, sí se les da un seguimiento de médico particular. Pues es que necesitan tener tiene un proceso el diagnóstico, porque eso ha sido así un punto de debate, porque hay médicos o líneas médicas que dicen que no se puede diagnosticar hasta los 3 años. Hay médicos que están más actualizados o lo que es un poco más actual es que ya a los 6 meses es posible detectar o identificar algunas conductas. Sin embargo, pues no siempre se les da el seguimiento, porque muchos también
también qué bueno que toques ese tema, porque hay veces que pues uno como mamá dice, que saben que tú eres, por ejemplo, un personal médico, ¿no? Y, oye, es que sabes que yo veo que hay algo raro con mi hijo. Ay, no, señora, es que usted porque ya está loca, ¿no? O porque ya está No te usted imaginas. de tu imaginación. Y pues también esa es otra parte de las limitantes, ¿no? Pero de manera general, o sea, ahora se diagnostica hasta los 3 años, eso es lo común, lo que se maneja con los médicos. Y ¿y qué más? ¿Qué habías preguntado? Eso que... Si se da un seguimiento. Que Ah, se sí, les da un seguimiento. sí se les debe de dar un seguimiento médico de terapias de rehabilitación y terapias también de habla, de trastornos del sueño, de terapias de lenguaje, de trastornos del sueño. Entonces, te comentaba entonces que hasta que no se tiene como tal el diagnóstico de autismo, es cuando se empieza a dar ya un seguimiento de manera profesional o con los sanitarios de salud. Sanitario. Quiero de personal de salud, eso me gusta. Entonces, te comentaba que una vez que se tiene el diagnóstico de autismo es cuando se les empieza a dar un seguimiento en cuanto a las terapias que requieran o lo que los médicos en el momento hagan den ese seguimiento para hacer un diagnóstico antes de los 3 años. Lo que pasa es que lo ideal es que haya lo que es la estimulación Temprana. temprana. Entonces, no se Pues para todos los pueden niños, ¿no? diagnosticar hasta que tengan 3 años, porque hasta 3 años ya podemos ver un desarrollo más consolidado, digamos, de la personalidad, del lenguaje, La de sociabilización. motor. ¿Verdad? Entonces, por eso hasta que son 3 años, ya el niño ya es suficientemente grande como para detectar que lo que presenta no es una cuestión de inmadurez, por ejemplo, porque muchas veces es inmadurez ciertos rasgos que se ven, entonces hasta los 3 años confundir con... ya se puede dar ese diagnóstico y entonces antes, como le había mencionado, es estimulación temprana porque es en realidad es para todos los niños, debería de haber ese seguimiento y a partir de que se hace el diagnóstico, ya es que hay terapias del lenguaje, sí, terapias educativas, siguen, ¿no? entonces, y ya a partir de ahí se hacen todas las terapias cuando el niño está en edad escolar, y ya posteriormente, pues ese seguimiento es, por ejemplo, terapias a lo mejor psicológicas, de muchos otros tipos ya cuando la persona va creciendo. Y fíjate, esto ya pasó un tiempo de aquí a que el niño puede ser etiquetado, ¿no? Pues cuando los niños tienen, por ejemplo, déficit de atención, pasa un buen periodo de años, de aquí hasta que entran a la escuela y la maestra es de las primeras que lo detecta, primero descartando que no sea un niño consentido, el médico en algunas ocasiones también lo primero que dice es que señora, usted consiente demasiado al niño. Sobre y mientras todo ese tiempo que la mamá simplemente por esa relación y precisamente por ese sexto sentido que pues ahora le vamos a llamar así, pero la mamá ya desde tempranito, sí, desde los primeros tiempos, empieza a detectar que algo pasa, algo no está bien. Más cuando ya ha tenido otros hijos, sí, por supuesto que se da cuenta de que algo aquí no pasa, algo hay diferente. Y mientras con los médicos tendrían que esperarse hasta que presenten ciertas características para que entonces empiece apenas su tratamiento. Sí. Y muchas veces los mismos médicos, como bien decimos, no dan un diagnóstico, dan una sentencia, porque dicen, pues, tu niño es autista y pues no hay nada más que hacer, y así como que te lo dan y llévese su paquete y a ver qué es lo que, sí, qué es lo que hace con él. Y pues sí, ya desde ahí empiezan pues esas diferencias, esa atención diferente. ¿Algo más que nos quieran aportar? Sí, bueno, que hay más gamas de aceites esenciales que pueden utilizar más, pueden recurrir a una consultora, por ejemplo, o cómo le llamaríamos a la persona especializada. Son, pues, en aceites, terapias. ¿Terapias? Terapeutas en aceites. Estaba viendo que contestaba así yo. A ver, mamá.
aromaterapia. En aromaterapia, Ajá. muy bien. Sí. Pero pueden acercarse y pueden hacer un llamado telefónico y preguntarte, por ejemplo, cuál es el más adecuado, cuál se recomendaría en determinados casos, ¿no? Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, Muy puede bien. ser. Y de qué forma puede ser utilizado. Esta es la bondad ahora sí que de los aceites esenciales, que ya sea pueden ser inhalados, ya sea en un pañuelo o en un difusor, también pueden ser dados por masajes, también pueden ser utilizados, esa otra forma que también pueden ser usados son baños tranquilizantes, pueden ser mezcladas igual ciertos aceites, esos se mezclan y se ponen en un vaso de leche y esa mezcla se agrega en el agua de la tina del baño y eso les va a causar también una relajación para poder dormir mejor. Entonces, qué bien, qué buenas opciones. Sí. Hay algunos que son ingeribles, ¿verdad? Pero pues, no todos. No todos, pero por lo general en niños es preferible que sean mejor por fuera, ¿no? Utilizados exteriormente. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, pues ahí tenemos ese recurso y si no, podrían acercarse con nosotros a través del canal, dejar sus comentarios y ya con lo que gusten ustedes que les ampliemos la información, nos conectamos directamente. Yo ahora he estado hablando nada más acerca del biomagnetismo, pero sí quisiera recordar también que hay una parte terapéutica importantísima, tanto para la mamá como para el niño y para toda la familia, porque incluso hasta la mascota la lleva. El tratamiento con las esencias florales, flores de Bach, me atrevería también a decir que flores de Xochimilco, porque son las que son de aquí, de nuestra región. Tenemos también esa opción de buscar para cada niño, de acuerdo con sus características, las esencias florales que requiera, que le van a permitir tener un mejor aprendizaje, estar más tranquilo. No quiero un niño robot que no se mueva, que se duerma todo el tiempo, pero sí que esté más tranquilo y que pueda hacer sí con una mejor calidad de vida, en la cual pues nos permita definitivamente pues comer tranquilamente, que duerman, que se vayan independizando, porque también eso es bien importante. Algo que con las esencias florales de Bach también puede ayudar, puede contribuir. Entonces, la terapia biomagnética pues también es excelente tanto para los niños como para los papás, las mamás, para todas las personas, porque siempre son terapias de lo que estamos hablando ahorita que ofrecen una posibilidad, y cuando hay una posibilidad, como también hemos escuchado, la esperanza es lo último que muere. Entonces pues hay que ir a todo lo que nos ofrecen, que si nos hablan de las esencias, eso sí, nada más como responsables también de niños que tienen pues estas características, es importantísimo también que nos acerquemos a los que son personas dedicadas, que sabemos que estudian, que son profesionales, que tienen, por ejemplo, una profesión, que tienen aquí sus materiales, porque esto lo pueden hacer o puede ser una atención extra, ¿verdad? Pueden ir tranquilamente a la escuela o son niños que no son tan fácilmente adaptables a la escuela. Pues es que eso, como las características de cada persona son muy distintas, o sea, las características que tiene este trastorno en las personas es muy distinto. Entonces, sí hay... Incluso si hay niños que van a la escuela o niños que no van a la escuela, definitivamente. Quisiera decir funcionales, no en el más sentido de la palabra, pero así se le denomina, que tanta funcionalidad tiene. Y entonces sí hay, por ejemplo, hay institutos, centros que son los CENDIS, en donde van, dependiendo de qué tan acentuado es el trastorno, pero también, o sea, hay mucha gran parte de esta población con el trastorno que en realidad no necesitan un centro especializado, sino que dentro de escuelas regulares son fácilmente entran. Es también las encuestas que se hacen, que se menciona que afecta más a los niños que a las niñas, ¿verdad? Afecta más a un niño. Sí. Bueno, pues eso igual también ya vemos ahí cómo presentan estas características diferentes.
bueno, pues hay también profesionales dedicados como tú, por ejemplo, a atender a los niños y se pueden atender en sesiones extras, ¿verdad? Independientemente de la escuela, en el que se les puede ayudar para son esa estimulación. asesorías pedagógicas. Ah, muy bien. Pues pueden poner, por lo mientras, pueden poner en sus comentarios en el video si quieren que les dé alguna orientación sobre este trastorno, pueden hacerlo y buscaremos contestar. Igualmente creo que lo de los aceites Sí, también. igual. Sí, ahí los apoyaremos con flores de Bach, quizás no necesariamente dando una atención personalizada, porque todavía seguimos con estas condiciones de la pandemia, pero sí tenemos información y sí podemos darles una asesoría, qué pueden hacer, una guía, una orientación, qué pueden hacer. O incluso, en parte formar una asociación, porque sabemos también que hay asociaciones. Incluso si gustan dejarnos sus experiencias en los comentarios, les podemos aunque también, sea leerlas sí. y darles una respuesta a una palabra, no nada más de terapias, ¿no? También podemos ayudarles, leerlas, escucharlos, también papás, hay muchos papás que también se hacen cargo de los niños, y pues que lo dejen en sus comentarios su experiencia y lo que quieran que les apoyemos, pues seguramente algo tendremos que comentarles. Sí, que mostrarles acerca de lo que hay por hacer, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues me ha dado mucho gusto. Si no tienen otra opción, no tienen otra opinión, otro comentario que hacer. Solo que yo sé que hay un momento en el que se siente que están solos, no están solos, sabemos muchas personas, y pues que recurran siempre a lo que recurran a la ayuda que hay disponible, no se sientan así solos. Yo también diría que aquí lo principal, ya sea para las terapias, para materiales, es el respeto a esos niños, ¿no? Igual, como les decía, para aplicar una esencia, yo tengo que respetar lo que al niño le guste. Yo tengo que respetar cómo puedo enseñar a un niño, ¿no? Yo tengo que respetar cómo voy a tratar a un niño. Yo creo que aquí la base de todo es el respeto, ¿no? Tanto de los que estamos, de la sociedad, como también de todo lo que nosotros podemos darle a esos niños, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues yo ya lo comenté hace rato, pues definitivamente empezar por amarnos a nosotros mismos, el papá, la mamá, se tienen que amar profundamente para poder amar también a esos niños y no solo saberlo, decirlo, sino hacérselos saber, ¿no? Enseñarles en qué consiste ese amor que podemos pues también manifestar. Así es. Gracias. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, sí, estamos disponibles. Lali, ¿algo más que nos quieras comentar? Gracias. Pues nada más como conclusión, yo desde la perspectiva educativa, pues que sí, la intervención educativa realmente es grandiosa, es muy buena. He visto cambios muy grandes en niños que tienen estos trastornos y en general, pero realmente hacer ese seguimiento, ese apoyo desde la educación es muy, muy importante. Realmente se consiguen muchas cosas buenas, muchos cambios en ellos. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir tratando temas pues igual también de interesantes, como pueden ser, por ejemplo, el trastorno del déficit de atención. Hay otras enfermedades para los adultos mayores, de las cuales se habla muchísimo. Hay libros, hay gran cantidad de terapias, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer, como puede ser el Parkinson, y sin embargo, quisiera que los abordáramos pues desde este punto de vista de la familia, de lo que sucede en el núcleo familiar, definitivamente. En cuanto tenemos a una persona con alguna dificultad o con algún problema de salud, el que sea, es entonces cuando nos damos cuenta qué tan importante es no tener un libro ni tener una definición, porque nuestros familiares o los enfermos no se comportan como dicen los libros, ni como nos dicen, por ejemplo, en los programas o como nos pueden dar de información. Cada persona va cursando por eventos diferentes y que siempre recordemos también que la vida de todos es bien importante y que también ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Así es que muchísimas gracias. Vamos a continuar con estos temas, tratando otros temas,
haciendo esta visión panorámica y sobre todo presentando estos recursos holísticos. Hay algo más que hacer, más que darles medicamento, más que mandarlos a la escuela o no mandarlos para que no nos estén así como que alterando más. Entonces sí hay algo más que se puede hacer, hay un material que se puede hacer en casa para enseñarles a leer, para enseñarles diferentes texturas, colores y como bien dices, que se hagan independientes. Ya quedamos, déjenos por favor sus comentarios y continuamos. Muchísimas gracias. Gracias.